José, muchas gracias. Nuevamente, gracias a Móvil Perú por la invitación, por la confianza para compartir con ustedes los temas relacionados con la importancia de la lubricación en la gestión de activos. Esta es una serie de 4 presentaciones. Tuvimos la semana pasada la primera, que fue prácticas y recomendaciones de lubricación para el arranque, el reinicio de operaciones. En esta ocasión estamos aquí, 2 de junio justamente, con la lubricación y su impacto en los indicadores de la gestión de operación y mantenimiento. La próxima semana, próximo martes, con el mismo enlace, a la misma hora, estamos llevando a cabo la presentación, la importancia de evaluar la condición del lubricante en tiempos de contingencia. Vamos a hablar del análisis del lubricante. Y terminaremos el 16 de junio con el tema de la lubricación efectiva para tiempos de contingencia. Yo diría para tiempos de contingencia y de aquí en adelante. ¿Sí? Estas son las 4 presentaciones, estamos en la segunda. Les agradecemos muchísimo su participación. Está ingresando una buena cantidad de personas justamente en este momento y vamos a dar inicio específicamente al tema de cómo la lubricación puede impactar los indicadores de operación y mantenimiento. La lubricación, siendo una de las tareas más básicas, más fundamentales en lo que es el mantenimiento, se le conoce entre las 4 especialidades del mantenimiento de precisión. En inglés hay un término que se llama FLAP, traducido al español son las siglas de fijación, en inglés fastening, lubrication, aligning and balancing, apriete, lubricación, alineación y balanceo. Pongan en su mente esos 4 conceptos. Imagínense una máquina que está bien fija, que tiene buena lubricación, que está bien alineada y que está bien balanceada. ¿Qué posibilidad tiene de fallar desde el punto de vista mecánico? Muy poca. Pero la ausencia de cualquiera de los 4 va a tener un impacto muy importante en la máquina. Vamos a hablar específicamente de la lubricación. ¿Cómo la lubricación puede afectar los indicadores de la gestión de operación y mantenimiento? Si nosotros pensamos en los objetivos que tiene una organización desde el punto de vista de la gestión de activos, la gestión de activos como ese gran paraguas que nos habla acerca de cómo la organización está hecha para cumplir sus objetivos, tanto económicos como financieros, como de responsabilidad social, de responsabilidad a la industria, de responsabilidad financiera. Yo les voy a mostrar aquí de una manera concreta cómo es que una organización se establece y se estratifica con respecto a lo que son sus objetivos de desempeño. Nosotros tenemos como industria los objetivos del negocio, ¿sí? Los objetivos del negocio son primarios y son secundarios. ¿Cuáles son los objetivos primarios? Bueno, por supuesto, maximizar el retorno sobre la inversión. Ese es el único de los elementos que las organizaciones tratan de maximizar. Todos los demás elementos se optimizan en función de maximizar el retorno de la inversión. Por supuesto, queremos que el valor de las acciones suba. Por supuesto, queremos que haya una gran cantidad de beneficios económicos. Desde el otro punto de vista, los secundarios, nos importa la parte de la seguridad, nos importa la responsabilidad ambiental, nos importa cumplir con las regulaciones de la industria, con las regulaciones financieras, con la parte de la corrupción, el lavado de dinero. Esa es la otra parte de las responsabilidades que tiene la organización. De allí, del concepto de los objetivos del negocio, se establecen las políticas generales del negocio. Quiere decir, de ahí salen las políticas de calidad, de ahí salen las políticas de seguridad, de ahí salen las políticas de confiabilidad y de gestión de activos. Entonces, la organización dice, para yo lograr estos objetivos, yo necesito cubrir este riesgo, este costo, este desempeño y hacerlo de manera sostenible. Por eso es que en la organización es fundamental que las políticas vengan de la alta dirección.
Entonces, la alta dirección establece en función de esos objetivos cuáles son la estrategia de negocio que va a seguir. Y en la estrategia de negocio tenemos que pensar, en el caso de lo que a nosotros nos atañe, a la cuestión de la gestión de los activos. Los activos físicos y los activos no físicos, los activos que son dinero, lo que son las marcas, lo que son las personas, lo que son la propiedad intelectual y también la gestión de los activos. Entonces, cuando uno viene viendo esto desde el gran paraguas, de ahí se derivan las diferentes políticas. Entonces, sale la política de gestión de activos. Y para la política de gestión de activos, entonces, se requiere que nosotros tengamos una estrategia de gestión de los activos en todo el ciclo de vida, que ese es uno de los fundamentos de la normatividad de la ISO 55000, que es la que determina los conceptos de cómo se gestionan los activos y luego cómo se establece un sistema para gestionar los activos. La gestión de los activos es el plan mediante el cual tú tratas de conseguir los objetivos del negocio mediante las políticas y en función de lo que se requiere para lograr esto. Vamos a ponerlo en términos muy prácticos. La empresa define cuál es su estrategia, cuál es su política y cuál es el plan. Y define los objetivos de confiabilidad de la organización. Esta planta tiene que tener esta confiabilidad, esta disponibilidad desde el diseño, ¿sí? Esperamos que la planta arranca con tanta disponibilidad y que esperamos que la planta tenga por lo menos esta confiabilidad en un periodo de tiempo establecido. Y para ello, entonces la organización diseña toda una estrategia que tiene que ver desde que se diseña la planta, desde que se construye la planta, desde que se comisiona, desde que se opera, mantiene y al final cuando se dispone. Es el ciclo de vida completo de la organización. Cada una de esas tareas, cada una de esas partes del ciclo de vida del activo tiene que ser gestionado de tal forma que se alinee con la confiabilidad esperada definida en las políticas para conseguir los objetivos del negocio. Entonces yo compro para la confiabilidad, diseño para la confiabilidad, opero para la confiabilidad, mantengo para la confiabilidad y dispongo para la responsabilidad social y ecológica. Ese concepto de el objetivo de la confiabilidad está establecido para cada una de las tareas. Y ese se lo vamos a poner a operaciones y se lo vamos a poner también a mantenimiento. Mantenimiento, entonces, recibe los objetivos de confiabilidad. En confiabilidad se diseña la estrategia de mantenimiento y mantenimiento la ejecuta. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos en mantenimiento. Mantenimiento tiene que cumplir con los objetivos de confiabilidad en función del plan que se ha desarrollado. Esta se tiene que medir. Cuando nosotros medimos el desempeño en mantenimiento, estamos viendo cómo es nuestro comportamiento. Si la estrategia fue bien diseñada, si la estrategia fue bien ejecutada. Esos dos elementos se utilizan para verificar qué tan bien nos estamos alineando a los objetivos de la organización. Hay diferentes indicadores. La semana pasada tuve por ahí una charla con Carlos Parra hablando del tema de los indicadores de mantenimiento. Hablábamos de que había 71, 66 indicadores por otro lado, de los cuales podíamos elegir. Aquí el que les muestro en la gráfica es uno muy común, es el indicador de la efectividad total del equipo, que tiene que ver con la multiplicación de la disponibilidad, con la cantidad de producción por la cantidad de calidad que tenemos en la planta. Ese indicador se usa como el velocímetro organizacional para saber si estamos diseñando bien la estrategia de confiabilidad y si la estamos ejecutando bien. La estrategia de confiabilidad le ejecuta mantenimiento. Y mantenimiento, una vez que hace la ejecución, tiene el resultado, ¿verdad? Tiene el resultado relacionado con los indicadores, tiene el resultado relacionado con la gestión del costo. Y esto, al final de cuentas, lo que hace es que se correlaciona con el maximizar el retorno de la inversión, con la mejora de la disponibilidad y con todo lo que tiene que ver con el retorno sobre los activos. O sea, desde aquí abajo estamos regresando el impacto de lo que tiene que ver con los objetivos del negocio.
Lo que hacemos en este gráfico es justamente ver cómo conectamos la estrategia de la empresa con las políticas, con la estrategia del negocio, con los objetivos de confiabilidad que finalmente vienen al área de mantenimiento y confiabilidad, que se miden a través de los indicadores, y esos indicadores tienen un impacto específico en lo que es el costo del producto, la rentabilidad y la maximización del retorno sobre la inversión. El camino que yo quiero que ustedes vean es de abajo hacia arriba, que es como realmente trabajamos en el tema de mantenimiento y lubricación. Mantenimiento tiene una tarea táctica de ejecución y tiene una tarea estratégica de diseño a través del área de confiabilidad para alinearse con los objetivos de la organización. Pero depende de la ejecución correcta de esa estrategia. El cómo diseñamos nuestra estrategia de lubricación, el cómo ejecutamos nuestra estrategia de lubricación, tiene un impacto en los indicadores de mantenimiento que después tienen un impacto en la estrategia del negocio y en el logro de los objetivos de confiabilidad, que al final de cuentas se traducen en el conseguir el retorno sobre la inversión. Ese es el indicador, digamos, más importante que se percibe a nivel de las industrias. Y después, cuando ese indicador nos dice que algo no está bien, nos vamos hacia abajo midiendo los indicadores de la organización hasta llegar a los indicadores de confiabilidad, los indicadores de mantenimiento y, ¿por qué no?, a los indicadores de lubricación. La parte de arriba es la que está relacionada con el estándar internacional ISO 55000, que es el que establece lo que es la política de la gestión de activos, define el plan de la gestión de activos y luego establece el sistema de la gestión de activos, que es el que se encarga de la implementación de la estrategia. Entonces, ese concepto de la norma ISO 55000 o de la gestión de activos alineada al cumplimiento de los objetivos del negocio se divide en activos físicos y en activos intangibles, en activos financieros y todos los demás, personas y demás. Entonces, nosotros tenemos que pensar que lo que estamos haciendo en el día a día, sobre todo en el tema de lubricación, no tiene que ver con activos intangibles, no tiene que ver con activos financieros, no tiene que ver con la parte del recurso humano, la gestión del conocimiento, la propiedad intelectual. Tiene que ver con activos físicos. Entonces, esta parte de aquí, que era la que anteriormente se gestionaba a través de PAS 55, la que da origen posteriormente a la ISO 55000, nosotros vemos cómo esta se baja hacia lo que son activos lubricados. O sea, de la ISO 55000, que es todo, es el conjunto global de todos los objetivos, nos vamos a los objetivos de la gestión de los activos físicos y posteriormente conectamos eso con los activos lubricados. Ese es nuestro nicho. Nosotros tenemos que ver que la lubricación de los activos lubricados sea la correcta. Tenemos por otro lado de los activos físicos lo que es la infraestructura, las instalaciones, equipos eléctricos, equipos electrónicos. Ahí no. Donde nosotros tenemos una gran influencia desde el punto de vista de la lubricación, desde el punto de vista del diseño de la estrategia de lubricación, desde el punto de vista de la educación de los profesionales de la lubricación, de la gestión todo el ciclo de vida del lubricante, que si lo relacionamos con el tema de ISO 55000, en la lubricación también tenemos un ciclo de vida. Se selecciona el lubricante, se compra, se recibe, se almacena, se manipula, se aplica, se controla la contaminación del lubricante en la máquina, se analiza el lubricante para saber cuándo es el tiempo correcto para hacer su relleno, reposición, reemplazo o reacondicionamiento, y al final de cuentas cerramos el ciclo con la parte de disposición de acuerdo con las reglas ambientales y regresamos al ciclo de vida, ¿verdad? Tenemos el ciclo de vida de la lubricación junto en el contexto de lo que serían las normas internacionales. Bueno, en este caso, el estándar ICML 55 hace el equivalente del ISO 55000 para lo que es la gestión de los activos, del PAS 55 para los activos físicos, y la ICML 55 es un estándar internacional que define cuáles son las prácticas recomendadas para poder establecer un programa de lubricación de excelencia alineado con
el logro de los objetivos de la organización. Un programa de lubricación que produce confiabilidad. Los programas de lubricación no están basados en confiabilidad. Producen confiabilidad si es que se diseñan bien, o no producen confiabilidad si es que se diseñan mal, se ejecutan mal o se utilizan las herramientas incorrectas o inadecuadas. Cuando nosotros vemos el concepto completo de lo que es la confiabilidad de los activos, tenemos que pensar en tres ciclos realmente dentro de lo que es este concepto. Nosotros planeamos la confiabilidad de los activos. Quiere decir, esta planeación, ¿de dónde proviene? Proviene de las políticas y de las metas de confiabilidad que nos marca la organización dentro de los objetivos de la gestión de activos. Entonces, ahí lo que hacemos es alinear la estrategia de confiabilidad con los objetivos del negocio. Luego, identificamos cuál es la contribución que los activos tienen que hacer para lograr esos objetivos. Eso significa ponerle metas individuales a cada uno de los equipos en términos de cuál es la confiabilidad y disponibilidad que tienen que tener, establecer cuáles son los tiempos en los que la máquina tiene que ser confiable, establecer las estrategias de reposición de máquinas, de reacondicionamiento, de repotenciamiento, etc. Se maneja el tema de la priorización de acuerdo a consecuencias y riesgo relativo. Esto lo conocemos muy bien en la industria como la parte de la definición de la criticidad de los activos. Y esta criticidad no se le da solamente por concepto de qué tan delicada es la máquina o qué tan costosa es. La criticidad está en función de los dos temas anteriores. ¿Cómo alineo la criticidad de los activos hacia la estrategia del negocio y cómo lo alineo en cómo este activo contribuye con el negocio? Finalmente, establezco cuáles son los requerimientos de desempeño específicos para cada máquina. Vamos a tratar de hacer una conexión. Yo tengo una máquina que es crítica en mi organización. Vamos a ponerlo desde el término de, yo tengo una planta que genera su propia energía eléctrica. Entonces, si yo tengo mi propio generador de energía eléctrica, ¿qué tan crítico es ese turbogenerador? Absolutamente crítico, porque cuando ese generador falle, deje de funcionar, simplemente la planta se para. Entonces, este es uno de los elementos más críticos. ¿Qué nivel de confiabilidad espero tener de este equipo y cuál es el nivel de disponibilidad que yo esperaría colocar? Entonces, bueno, se define una confiabilidad de más o menos del 95% y se pide que el equipo esté disponible 92% del tiempo. Ese es el establecimiento de lo que es el requerimiento de desempeño. Pero de ese requerimiento de desempeño específico vienen otros requerimientos más abajo. ¿Cómo enlazo este requerimiento con la lubricación? Si ese es un equipo, ¿cómo tiene que ser lubricado? ¿Con qué tipo de lubricante lo voy a utilizar? Si yo no tengo tiempo disponible para hacer cambio de aceite porque afecta la disponibilidad, ¿qué tengo que hacer en ese generador de energía? Tengo que buscar un lubricante de la mejor calidad y del mejor desempeño para que su periodo de cambio de aceite sea lo más prolongado posible. Pero no solamente el cambio de aceite, tengo que establecer los requerimientos físicos de cómo tiene que estar ese lubricante. No se les olvide, limpio, seco y fresco. Entonces, el nivel objetivo de limpieza que le voy a poner al lubricante que va en ese generador tiene que ser un nivel acorde con el nivel de criticidad que el equipo tiene y de acorde con el nivel de impacto que tiene para el negocio y acorde con los objetivos que tiene la confiabilidad. Esa es la forma en la que relacionamos justamente el proceso de la ingeniería de lubricación para establecer los requerimientos de desempeño de la estrategia de confiabilidad. Fíjense cómo la estrategia de confiabilidad no aterriza solamente en los planes de mantenimiento, aterriza en los requerimientos específicos del lubricante, aterriza en los requerimientos específicos para cumplir con regulaciones, para ahorrar energía, para el impacto con el medio ambiente y, por supuesto, para lograr los objetivos de disponibilidad y confiabilidad de la máquina. Bueno, de este concepto de la planeación, ahí estamos estableciendo el plan de confiabilidad y los requerimientos que el departamento de mantenimiento tiene que cumplir y que al mismo tiempo se los pasamos al departamento de lubricación para que hagan justamente ese desarrollo. Entonces viene el ciclo, viene un ciclo de dos conceptos. Yo trabajo con la mejora y trabajo con el control. Una vez que yo identifico cuál es el trabajo que voy a hacer, este cuadro que aparece aquí en la parte superior, define qué voy a hacer y define
cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer, la planeación y la programación del trabajo, el qué, con qué recursos y cuándo, y luego después establecer la coordinación necesaria para que el trabajo pueda ser efectuado. Hay una planeación, pero hay una planeación que va de acuerdo con los requerimientos de la organización. No puedo planear solo, tengo que planear con los objetivos del negocio. Entonces, planeo el trabajo, lo programo, lo ejecuto y le doy seguimiento. Este es mi ciclo de trabajo de mantenimiento. Lo tengo que hacer sostenido, porque si yo planeo y no ejecuto, tengo problemas. Si yo planeo y no programo, tengo problema. Si yo planeo y planeo mal, tengo problema. Si yo ejecuto, pero ejecuto mal, tengo problema. Y si no mido, si no le doy seguimiento, entonces no tengo forma de saber qué estoy haciendo. Entonces, este seguimiento después viene a ser analizado. Ahí se analiza el desempeño de la generación del trabajo, o sea, qué tan bien identifiqué el trabajo que voy a hacer. Generalmente esto se hace mediante un análisis RCM que incluye el análisis de criticidad junto con el análisis de modos de falla, efecto y criticidad, el PMECA. De ahí sale el plan de mantenimiento. Del plan de mantenimiento viene la programación de las tareas que pueden ser basadas en tiempo, que pueden ser basadas en condición. Justamente de aquí, entre estos dos, entre la identificación y la planeación, ocurre todo el proceso de confiabilidad del diseño, de cuáles tareas voy a hacer, cuáles tareas voy a hacer a condición, cuáles tareas voy a hacer en base a tiempo, cuáles voy a dejar que la máquina falle, porque son tareas destinadas para mantenimiento de falla por diseño. Y después, en función de eso, mi planeador lo que hace es identifica el trabajo que hay que hacer, las herramientas, las capacidades, las competencias. Desde aquí sale el plan de necesidades de entrenamiento de nuestro personal, porque si yo no preparo a mi personal adecuadamente cuando lo quiere ejecutar, no va a saber hacer el trabajo. O sea, entre estas dos es prácticamente el diseño de la estrategia de mantenimiento. Y tenemos el plan entonces ya se ejecuta, ¿verdad? Planea, programa, ejecuta y se da seguimiento. Una vez que lo analizo, yo vengo a mi ciclo de mejora continua donde tengo que evaluar si la tarea que diseñé es la correcta, si la tasa de fallas que estoy teniendo es la adecuada, si mi tiempo medio entre fallas, si mi confiabilidad, si mi disponibilidad, etcétera, está correcta, y entonces yo puedo regresar a rehacer nuestro plan de mantenimiento, a ajustar el plan de mantenimiento, a cambiar la frecuencia, a mejorar la frecuencia, pero todo tiene que estar en función de esta información, de los indicadores, del seguimiento y la evaluación del seguimiento. Este es el proceso que me permite a mí tener un ojo adecuado en el cómo se manejan tanto la estrategia como la ejecución de la estrategia en mantenimiento. Vemos muy claramente dos funciones, la función de confiabilidad y la función de mantenimiento. No confundamos. Aunque en muchas organizaciones la tarea de mantenimiento y confiabilidad las hace un mismo departamento o a veces, dependiendo del tamaño de la empresa, una misma persona, las funciones son completamente distintas. Una es una función de diseño, que además de diseño tiene análisis. Todas las tareas de mantenimiento son de ejecución y control. Las tareas de confiabilidad por lo general son tareas de investigación, de análisis, de pronóstico, de proyección, de tratar de simular algunas cosas para que al momento de poderlas ejecutar tengamos el resultado que estamos obteniendo. Bueno, esta lámina lo que define justamente es ese proceso completo de lo que es la gestión del mantenimiento. ¿Cuáles indicadores tenemos en la vida real? En la vida real tenemos dos grupos internacionales de indicadores. El grupo de la Asociación Europea de Asociaciones de Mantenimiento, es una federación europea de asociaciones de mantenimiento, la FNMS, y en el lado americano tenemos a la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad, la SMRP. Ellos han definido, de acuerdo con sus criterios y con su cuerpo de investigación, 71 indicadores para la norma europea y 79 indicadores para la norma americana. Bueno, no es norma, es una recomendación de mejores prácticas. Estos indicadores tienen que ser seleccionados por la organización.
De ninguna manera estoy diciendo que tienen que llevarse los 71 indicadores o los 69 indicadores. Este es un proceso en el cual cada uno tiene que seleccionar cuáles son los indicadores que realmente hacen sentido para su organización. Hay un esfuerzo, yo diría, por lo menos hay un intento de esfuerzo en el cual los indicadores europeos y los americanos se están tratando de armonizar con el objetivo futuro de poder establecer indicadores globales de mantenimiento y confiabilidad del GMRE, que es un futuro estándar. Todavía no estamos seguros de cuándo viene, no estamos seguros inclusive de si esto se va a convertir en un estándar global, pero por lo menos hay un intento de definir 29 indicadores. ¿Qué significan esos 29 indicadores? Bueno, pues que de los 71 y de los 69, solamente 29 son exactamente iguales, se miden lo mismo y se calculan de la misma forma. Entonces, veremos a dónde llega este punto. Pero por lo pronto, pensemos que ustedes como organización han seleccionado su grupo de indicadores, 5, 6, 10 indicadores que les hagan sentido. Yo en un momento más les puedo mostrar algunos de ellos y cómo cada uno de ellos, bueno, tiene su fórmula de cálculo, pero tiene un impacto y tiene una información que nos puede dar. ¿Cómo podemos nosotros identificar cuál es el impacto que tienen las prácticas de lubricación en los indicadores de la organización? Entonces, vamos a pensar con la lámina 1 que les mostré, donde veíamos los objetivos de la organización y después el plan de confiabilidad, la gestión, el ciclo de vida, los indicadores, la medición y después el resultado hacia el impacto al negocio. Nosotros tenemos que tener 3 niveles de indicadores. Tenemos que tener niveles de indicadores estratégicos. Por ahí a la derecha ustedes leen los diferentes acrónimos para los indicadores que utilizan las organizaciones desde el punto de vista financiero. Retorno sobre activos netos, retorno sobre los activos, retorno sobre capital invertido, todo lo que tiene que ver con la parte financiera que nos dice cuál es el resultado final de la inversión que tenemos en la organización y cuánto esa inversión nos está retribuyendo económicamente a los accionistas. La segunda tiene que ver con la eficiencia operativa. Quiere decir la eficiencia de operación, la eficiencia de costos y la eficiencia de capital. Y por debajo de ellos tenemos los indicadores de efectividad. Primero la eficiencia, después la efectividad. La efectividad tiene que ver con la parte táctica. Y ahí vamos a verificar la efectividad, la gestión de la confiabilidad, la eficiencia del trabajo, la eficiencia del programa, la eficiencia de inventario. Son 4 grupos generales en los que podemos tener indicadores. Si vemos los colores los hemos dividido justamente para poder identificar cómo estos indicadores se determinan en cada uno de los siguientes grupos. Muy bien. Hasta aquí el concepto de cómo la parte de la gestión de activos se conecta con la confiabilidad, se conecta con mantenimiento y luego después cómo vemos el ciclo completo del trabajo para finalmente identificar por qué los indicadores son importantes, reconocer los 3 niveles distintos de indicadores y por qué están diseñados, estratégicos para eficiencia y para efectividad. Nosotros tenemos los principios básicos de la lubricación. Yo tengo que tener el lubricante correcto. ¿Cuál es el lubricante correcto? Escribí hace mucho tiempo un artículo, que he escrito varios artículos que nunca he publicado. Este es uno de ellos. Lo escribí, lo leí, me gustó y lo guardé. El título decía, no le haga caso al fabricante de la maquinaria. Claro, era muy arriesgado el título y además me he dado cuenta recientemente que muchas personas no leen los artículos, leen los títulos solamente y con eso se forman una idea de lo que dice el contenido. Me pasó la semana pasada que se republicó un artículo mío que escribí hace algo así como 5 años y que dice, gestión de mantenimiento no es gestión de activos. Y recibí un par de comentarios por ahí de una persona que dice que esa es una cuestión de arrepentimiento y no sé, porque jamás leyó el contenido del artículo. Se basó solamente en el título de esto. Yo decía,
No le haga caso al fabricante de la máquina. Claro, si yo tengo una máquina de hace 15 años y yo me voy a leer la especificación técnica del lubricante y quiero ponerle ese lubricante a esa máquina, ¿qué va a pasar? Pues que seguramente ese lubricante en la versión en la que viene no es el lubricante de alto desempeño que podemos tener en este momento. La evolución de la tecnología de la lubricación ha sido tan grande en el tema de los lubricantes. Tenemos básicos espectaculares, tenemos química de aditivos impresionante, tenemos básicos y lubricantes ya formulados que pueden durar 2, 3, 5, 6 veces más de lo que teníamos en el pasado. Aditivos multifuncionales, aditivos con protecciones adicionales, que si nos quedamos con el lubricante original que nos pedía la máquina, estamos desperdiciando mucho el tiempo. No todos los lubricantes pueden ser seleccionados de la misma forma. Yo puedo tener una máquina en un contexto operacional completamente distinto. Imagínense una máquina que está trabajando en el piso, en el pasillo, cerca de donde tenemos acceso, y una máquina que está trabajando 80 kilómetros de distancia donde no hay nada. ¿Le tendré que poner el mismo lubricante a esa máquina? Por supuesto que no. Yo tengo que trabajar con el contexto operacional, tengo que trabajar con los objetivos de confiabilidad, tengo que trabajar con la disponibilidad de la máquina, tengo que trabajar con el concepto de seguridad, con el cumplimiento de las normas, con la ecología, con el ahorro de energía. Entonces, el lubricante correcto tiene que ser pensado y repensado en función del contexto operacional. No todas las máquinas llevan el mismo lubricante, aunque sean la misma máquina y el mismo modelo. Por eso, el concepto de lubricante correcto requiere específicamente del apoyo de un profesional, de la ingeniería, del que sabe el producto y la capacidad que tiene y que es capaz de colocarlo en el contexto operacional. Ese lubricante tiene que ser almacenado correctamente. No me voy a extender demasiado en el tema, pero el lubricante tiene que mantenerse limpio, seco y fresco. Tiene que tener protección y barreras contra los enemigos que tenemos en el medio ambiente: humedad, temperatura, asentamiento, baja temperatura, contaminación, polvo, etcétera. Tiene que aplicarse con las herramientas correctas. Por favor, olvídense de los embudos, olvídense de las gaseosas cortadas a la mitad para aplicar el lubricante. Estas prácticas lo único que hacen es hacer que lo que hicimos en los 2 pasos anteriores se vaya a la basura: un lubricante correcto, un almacenamiento correcto y después un lubricante aplicado con herramientas incorrectas que llega contaminado. Ese lubricante tiene que ser aplicado con el método correcto a la maquinaria. Tiene que ser aplicado con la frecuencia correcta, calculada, ya sea por ingeniería o calculada a través de la metodología de mantenimiento basado en condición, o lo que es mejor, cambios de aceite o lubricación basada en condición. Tiene que ser calculada la cantidad correcta, específicamente en el tema de grasas lubricantes, o también en aceites. A veces ni siquiera sabemos cuál es el nivel correcto de aceite en algunos reductores o en algunos sistemas hidráulicos, porque no entendemos el concepto de cuánto lubricante hay en circulación, cuánto hay en salpique, y si el nivel de aceite tiene que ser medido cuando la máquina está operando o cuando la máquina está apagada. Son conceptos de ingeniería de la lubricación. De ahí me paso a que todos los técnicos en lubricación tienen que hacer la tarea siempre de la misma forma. Si yo tengo 5 técnicos en lubricación, los 5, cuando yo les pida que hagan una tarea, los 5 deberán hacer la tarea de la misma forma. Y eso, estar documentado en un procedimiento por escrito y estar entrenado y educado el personal con ese procedimiento por escrito para que después todo mundo ejecute. La responsabilidad del supervisor de lubricación o del gerente de mantenimiento es verificar que el procedimiento está siendo aplicado. Y entonces corregir el procedimiento o corregir al personal en caso de que sea cualquiera de las dos en su necesidad. La persona correcta. Me detengo un poco aquí. El técnico en lubricación no es un lubricador. Tenemos que acabar con los lubricadores y convertirlos en técnicos en lubricación. Que sepan el qué, el por qué y el para qué de la lubricación. Cuando a la gente le damos educación me refiero a los conocimientos que necesita para poder desarrollar un procedimiento. Y le entrenamos en darle la educación, en darle las competencias para hacer las cosas. Yo divido entre conocimientos y habilidades.
Para conducir un auto, primero tengo que saber para qué sirve la llave, dónde está el pedal del acelerador, dónde está la la palanca de la caja de cambios, cómo se usan las direccionales, cuáles son los reglamentos de tránsito, cuál es la velocidad permitida, cómo freno, qué hago en caso. Primero la parte de la educación y el conocimiento. Y después le damos las llaves a la persona para que aprenda a conducir. Y entonces va ganando la habilidad en conducir basado en el conocimiento. Exactamente para el tema de la lubricación. La responsabilidad de un técnico en lubricación tiene que ser analizada. Para que esta persona pueda hacer una tarea, voy a decir, de engrase de una máquina, ¿cuál es el conocimiento que tiene que tener para poder entender qué, por qué y para qué de la lubricación por grasa? ¿Por qué las grasas no son compatibles? ¿Por qué no las deben mezclar? ¿Cuánta velocidad tiene que utilizar al aplicar la grasa? ¿Cuál es la presión correcta? ¿A cuántas libras por pulgada cuadrada se rompe el sello? ¿Qué pasa si yo mezclo dos grasas? ¿Qué pasa si la grasera está tapada? ¿Qué pasa si todo ese es el qué, por qué y para qué? Y después le doy la pistola de engrasar. Y entonces él gana habilidad en la aplicación de la grasa, gana la percepción de cómo la presión de retroceso en la pistola se convierte en información que él necesita para saber que llegó al punto correcto. O después a lo mejor le enseño el tema de aplicar la lubricación basada en condición utilizando ultrasonido. Pero la persona tiene que tener habilidades y tiene que tener conocimientos y ojalá que esas habilidades y conocimientos puedan ser certificados para que entonces haya un control de la capacidad técnica que tiene para ejecutar una tarea de lubricación. Y por último, el técnico necesita justamente una actitud correcta, esa actitud de búsqueda, esa actitud de inspector, esa actitud de orgullo de saber que la lubricación es la herramienta número uno que se tiene para producir confiabilidad en la máquina. Si yo hago bien mi tarea de lubricación, la máquina puede ser confiable. Si yo hago mal mi tarea de lubricación, haciendo mal cualquiera de los pasos anteriores de los principios de la lubricación, la máquina no va a ser confiable. Se los puedo garantizar. Un lubricante mal almacenado, que se aplica de una manera incorrecta, que no se le da la frecuencia correcta, que se aplica en exceso o que le falta de aplicación, que se utiliza un día un método y otro día otro, y un día le pongo más aceite, otro día le pongo menos, termina siendo incorrecto. Y gran parte de esto tiene que ver con el proceso de diseño de la estrategia de lubricación, pero sobre todo con la persona y la actitud. Bueno, el ponerle los 9 principios básicos de la lubricación tiene como objetivo que ustedes analicen qué pasaría si hago mal cualquiera de ellos y cuál es el impacto de eso con respecto a la confiabilidad de la máquina. ¿Qué le puede pasar a la máquina si alguno de estos 9 o los 9 son mal ejecutados? El estado óptimo de la lubricación, como lo establece el estándar internacional ICML 55, está basado en 12 principios, en 12 conceptos básicos. En este caso, veamos cómo se lleva a cabo la separación de los 12 elementos. Primero, número 1, habilidades y competencias de la persona. Exactamente, necesito primero asegurarme que la persona sepa del tema de la lubricación y que lo pueda llevar a cabo. Segundo, la máquina. ¿Cómo establezco si la máquina está preparada para hacer la lubricación? ¿Cómo se debe y no cómo se puede? 95% de las máquinas que son instaladas en este momento, en este año, en alguna instalación industrial, no cumplen con los requisitos que debe tener una máquina para poder ser lubricada correctamente. Entonces, ¿cómo tiene que ser habilitada la máquina? ¿Cómo? El tercero es el lubricante, el con qué. Y luego la lubricación, el cómo, las herramientas con las que hago la lubricación y luego el factor fundamental donde enlazo el 1 con el 6. Un técnico preparado va a ser un muy buen inspector, pero la máquina tiene que estar preparada para que yo pueda hacer la inspección. Y aparte tengo que tener las herramientas adecuadas para poder hacer la inspección. ¿Se dan cuenta cómo se van enlazando los principios del concepto del estado óptimo de la lubricación? El séptimo es complemento de la inspección, que es cómo hago la monitorización de la condición del lubricante para identificar cómo se encuentra la salud del lubricante, cómo se encuentra su contaminación y posteriormente poder tener incluso la posibilidad de saber cómo se encuentra la máquina.
El análisis del lubricante dentro del concepto proactivo que establece ICML 55 está enfocado en evaluar la capacidad en el diseño y la ejecución del programa de lubricación, y también puede ser utilizado para ver cómo se encuentra la confiabilidad de la máquina o la condición de la máquina. El octavo tiene que ver cómo soluciono problemas relacionados con lubricación. Ayer conversaba justamente con uno de nuestros alumnos en el curso de Ingeniería de Lubricación de Maquinaria, y él es un especialista en el área de confiabilidad y tiene mucho conocimiento de lubricación. Yo le hacía la consulta, Marcelo, ¿cómo es que influye tu capacidad de conocimiento en lubricación cuando participas en un análisis de causa raíz o en un análisis de modos de falla dentro de la maquinaria? Dice, es completamente distinto. Es increíble de veras la cantidad de modos de falla que nosotros podemos aportar en el análisis por nuestro conocimiento de los modos de falla relacionados con lubricación que tenemos. Y hemos logrado incrementar la confiabilidad de nuestras máquinas de una manera impresionante gracias a la incorporación del tema de la lubricación. Eso, coincide con el trabajo que a mí me solicitan muchas veces, me invitan a participar en análisis de RCM o en análisis de causa raíz, para que yo aporte el conocimiento específico de los modos de falla que hay relacionados con la lubricación, y también las capacidades que tenemos para diseñar específicamente estrategias de análisis de lubricante para detectar modos de falla específicos. Es impresionante lo que podemos hacer desde el punto de vista de solución de problemas. Bueno, por supuesto, el siguiente, el manejo de los residuos, el lubricante como contaminante, la selección de elementos que produzcan ahorro de energía. El número 10 se relaciona perfectamente con el número 1, se relaciona perfectamente con el número 2, con el número 3 y con el número 4. Yo puedo seleccionar lubricantes que ahorren energía, pero si mi técnico en lubricación no está capacitado, le va a poner más lubricante del que se requiere y entonces el ahorro de energía se perdió. O incluso el técnico en lubricación puede hacer que se consuma más energía. Yo puedo hacer que la máquina no esté preparada para ahorrar energía y entonces de nada sirve que yo utilice un lubricante que tiene esa capacidad. Entonces tenemos que correlacionar todos esos factores. El reacondicionamiento, que es el número 11, recuperación de lubricante, eliminación de contaminación, y por último, el tema que tiene que ver con cómo gestiono completamente mi programa de lubricación. Ahí quería llegar. Ahí están los indicadores y la métrica de la ejecución del programa de lubricación. Estos indicadores específicos lo que hacen es medir cómo hicimos del 1 al 11 y ver cuál es el impacto que ese indicador tiene con respecto a nuestros indicadores de mantenimiento, de confiabilidad y los indicadores del negocio. Tenemos que pensar en un concepto diferente. A mí el tema de la contingencia que vivimos a nivel mundial con lo del COVID, me lleva a pensar y analizar muchas cosas. Yo estuve leyendo mucho al respecto y me encontré con una situación bien interesante con el tema del 80-15-5. Escribí un artículo hace un par de semanas que fue afortunadamente muy bien recibido en el concepto. Y yo le llamo la nueva regla del Pareto, cambiándonos del 80-20 al 80-15-5. Les explico un poco. Del 100% de las personas que se contagian con el COVID, 80% tienen un síntoma muy ligero. Quiere decir, como una gripe, un poco de fiebre, catarro, tos, y algún poco de temperatura, etc. Pero con un tratamiento muy sencillo, muy normal, estas gentes salen adelante. Normalmente es la gente joven. Del 20% restante lo vamos a dividir en dos grupos. 15% que tiene un impacto severo con respecto a la enfermedad, al virus, pero que requieren un tratamiento médico, algunos tal vez con hospitalización o con cuidado, un cuidado en la casa, con medicamentos, con alguna serie de apoyo, y 5% solamente, ese 5% restante es el que va a requerir pasar a unidad de cuidados intensivos, probablemente un ventilador, probablemente el uso de oxígeno y algún otro tratamiento. Ese 5% es el 5% crítico.
Ese 5% es el que le preocupa a la mayoría de los gobiernos, porque ese 5% requiere hospitalización y requiere máquinas que no se tienen en este momento. Bueno, trasladamos esto mismo hacia el tema de la lubricación. Hay actividades, hay capacitación, hay conocimiento, hay máquinas que son ese 5% crítico. Ese 5% crítico que produce la mayor cantidad de los paros, ese 5% crítico que produce la cantidad de impacto económico en la organización, ese 5% que se consume la mayor cantidad de los recursos, ese 5% de modos de falla y ese 5% de causa raíz de los problemas. Cuando nosotros nos vamos desmenuzando el concepto del 80-20 al 80-15-5, ese 5 es el crítico que tenemos que trabajar. Véanlo desde cualquier ángulo. Si alguno tiene por ahí interés en leer el artículo, está a la disposición. Acabo de escribir la semana pasada otro artículo muy relacionado con el tema del COVID. La estrategia de la Organización Mundial de la Salud habla del tema de probar, o sea, hacer muchas pruebas. Y luego, una vez que se hagan las pruebas, detectar y aislar. O sea, yo pruebo, identifico y aíslo. Y esa es la forma de aplanar la curva, como le decimos. Aplíquenlo al análisis de aceite. La próxima semana que hablemos de la monitorización de las máquinas, vamos a profundizar justamente con este tema. Pónganme un correo electrónico y con mucho gusto les comparto por ahí estos dos artículos. El 80% de las fallas tienen poco impacto y el 20% tienen alto impacto. Cuando esto lo convertimos al nuevo 80-15-5, de ese 20%, 15% tiene un impacto importante y un 5% tiene un impacto crítico. Ok, hablemos entonces del concepto de los indicadores. Medir para controlar y poder mejorar. Entonces yo tengo que establecer indicadores de implementación. O sea, ¿cómo voy adecuando mi máquina para mejorar las condiciones y poder aplicar la lubricación como se debe y no como se puede? Necesito indicadores de gestión que me ayuden a entender el cumplimiento del programa, que me ayuden a entender cuál es el consumo de lubricante, cuáles son los resultados anormales del análisis de aceite. Tengo indicadores enfocados al personal, entrenamiento, certificaciones. Tengo indicadores holísticos que ven todo desde la parte de arriba. Las horas totales perdidas por lubricación, el número de eventos de paro por lubricación. O sea, eso tiene que ver directamente con la parte de los indicadores. Pero fíjense que si yo no hago los tres primeros, el cuarto se impacta mucho más. Entonces, tengo que pensar en ese tipo de indicadores. Les muestro aquí 4 indicadores como ejemplo de la lubricación. Ahí está bueno, de esos indicadores tenemos 86. Aquí les muestro 4 para empezar. Indicadores de identificación de lubricante. Ese es el primer indicador que tiene que ver con la parte, como decíamos en la lámina anterior, de la implementación. Entonces, ¿cómo tengo identificados mis lubricantes? Ya tienen su etiqueta de código LEED, ya están identificados con el tipo de lubricante, con el color del conector, para poder hacer que nuestro técnico en lubricación no vaya a cometer un error, o el mecánico o el operador. Entonces, se tiene que establecer la frecuencia, se tiene que establecer de dónde viene la información del sistema de gestión de la lubricación, cuál es el objetivo que pretendo, mayor al 95%, y luego la fórmula de cálculo. Tengo un indicador de cumplimiento de las tareas de lubricación. También, ¿con qué frecuencia? Semanal, mensual, dependiendo de cómo ustedes tengan su programa de lubricación. La fuente, el sistema de gestión de la lubricación. El objetivo, más de 95%. Objetivos agresivos, por supuesto. Si yo tengo el cumplimiento de las tareas de lubricación al 100%, ¿qué va a pasar? Pues mis máquinas no van a tener oportunidad de fallar porque les faltó lubricante, porque no hice la inspección. Pero si no hago la tarea que tengo programada, obviamente la máquina va a fallar sin aviso. Cumplimiento de proveedores. ¿Sí? La referencia mensual. ¿Por qué? Porque no hay nada más costoso que tener un lubricante que no está en nuestro almacén. O no tener un filtro, o no tener una parte o un repuesto. Entonces tenemos que evaluar justamente cómo es el desempeño para tener la confiabilidad de mi proveedor y poder tener la certeza de que lo que necesite lo voy a tener en el momento que lo requiero. También ahí la frecuencia, el objetivo
Y luego, cumplimiento de los objetivos de limpieza. Lo hicimos cuando hablábamos del nivel de limpieza del lubricante para ese turbogenerador. Bueno, aquí también, frecuencia, semanal, mensual. Hay quien hace este indicador diario. Todo va a depender de la criticidad del equipo. La máquina, la fuente, el sistema de gestión de la lubricación, el objetivo mayor del 95% y es cantidad de máquinas dentro de los objetivos de limpieza dividido entre la cantidad de máquinas críticas en la planta. Y esto me da una concepción. Son 4 indicadores que les pongo como ejemplo. Hay muchos más, hay un artículo completo escrito alrededor de cómo se calculan y por qué tienen que ser implementados, pero vamos a ver cuál es el impacto que estos tienen con la confiabilidad. Identificación del lubricante. Por favor, piensen ustedes, ¿qué ocurriría si yo le pongo el lubricante incorrecto a una máquina? Estos indicadores de la SMRP se van a ver afectados solamente por ponerle mal el lubricante. ¿Qué pasará si le pongo el lubricante incorrecto? Mi costo de mantenimiento por unidad incrementa. Mi costo total de mantenimiento con porcentaje del valor de reemplazo del activo incrementa. El valor de la efectividad total de los equipos disminuye porque tengo menos disponibilidad y menos producción o probablemente menos calidad. Tengo el desempeño de efectividad total del equipo, también va a disminuir. Disminuye la disponibilidad, disminuye el uptime, disminuye el tiempo de paro total, que es el inverso del uptime, disminuye el tiempo de paro programado, aumenta el tiempo de paro programado, aumenta el tiempo de paro no programado, disminuye el tiempo medio entre fallas, aumenta el costo de mantenimiento correctivo, aumenta la hora de mantenimiento correctivo, aumenta la hora de mantenimiento correctivo, aumentan las horas de mantenimiento preventivo porque voy a tener que hacer un cambio de ese lubricante, aumentan los costos de paros de mantenimiento si es que la máquina se tuvo que detener, aumenta el costo de uso de personal, pues voy a tener que hacer otra vez el cambio de aceite y aumenta el costo de tiempo extra de mantenimiento. Una mezcla de lubricantes. ¿Cuál es el impacto? Ahí lo tienen. Y lo mismo voy a hacer para otros más. La causa raíz principal de que no tenga una buena identificación de mis lubricantes, más bien el efecto de que no tenga una buena identificación de lubricante, es que puedo tener mezcla de lubricante, puedo tener mezcla de grasa y puedo aplicar el lubricante incorrecto a la máquina al momento de hacer el cambio. Son dos modos de falla completamente diferentes. Les pongo el ejemplo ahora con el cumplimiento de proveedores. ¿Sí? Este me va a traer como resultado que no tenga lubricante en las máquinas, falta de lubricante, bajo nivel de aceite en las máquinas, mezcla de lubricantes porque le tuve que poner el que había, o que tengamos un lubricante contaminado porque no tengo un filtro de aceite correcto o porque no tengo un respirador correcto. ¿Cuáles son los indicadores que me va a afectar aquí? El de rotación del inventario, el de inventario administrado por el proveedor, el de inventario no disponible, el del número de transacciones en el almacén de lubricantes, de refacciones en este caso, el de los registros del almacén de refacciones y el del costo de materiales de mantenimiento. Al lado izquierdo aparece la clave específica. Estoy utilizando los indicadores americanos, los de SMRP, y ahí vemos cuál es el impacto directo de cualquier cosa que hagamos en lubricación. Siguiente. Cumplimiento de las tareas de lubricación. Si yo no hago la lubricación, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si no hacemos las tareas de lubricación? No inspecciono, no cambio el aceite, no le pongo la grasa. Ahí está. ¿Ven? La cantidad de indicadores específicos que tienen impacto cuando nosotros no hacemos la tarea de lubricación. Se repiten muchos de los que tienen que ver con la parte de mezcla de lubricantes, pero por ejemplo, aquí tenemos algunos más. Órdenes de trabajo en espera. Productividad del planificador baja. Aumenta el trabajo reactivo. Baja el cumplimiento de las horas programadas de mantenimiento, baja el cumplimiento de las órdenes de trabajo programadas, aumenta el número de órdenes de trabajo en espera, aumenta la edad de las órdenes de trabajo, aumenta el ciclo del tiempo de las órdenes de trabajo, aumenta el backlog,
aumenta, baja la productividad, baja el cumplimiento, aumenta el costo del tiempo para mantenimiento, aumenta las horas de tiempo extra. O sea, veamos cuál es la realidad de la importancia que tienen las tareas de lubricación. A veces uno piensa que la lubricación es échale grasa y ponle aceite y se acabó. Pero si tomamos conciencia de cuál es el impacto que esto tiene para el indicador de mantenimiento, para el indicador de confiabilidad, después para el indicador de los estratégicos que tienen que ver con el retorno de la inversión, nos damos cuenta que tenemos en nuestra mano, la verdad, una responsabilidad muy grande. Este es un indicador espectacular. ¿Qué pasa si nuestro lubricante está contaminado con partículas? El cumplimiento con respecto a los límites del análisis del lubricante. ¿Qué pasa con la vida de la máquina? Disminuye. ¿Qué pasa con la vida del lubricante? Disminuye. ¿Qué pasa con los paros de planta? Aumentan. ¿Qué pasa con el cumplimiento de los objetivos? Disminuyen. Y ahí está el impacto directo. Costo total de mantenimiento, la efectividad del equipo, el desempeño de la efectividad, la disponibilidad del uptime, el tiempo de espera, las horas de mantenimiento correctivo, el costo de mantenimiento correctivo, etc. Este indicador me encanta. El resultados anormales del análisis del lubricante. Seguramente la semana que entra que hablemos de la estrategia de monitorización de la condición a través del análisis del lubricante, abundaremos un poco en este tema. ¿Qué porcentaje de mis máquinas deberían tener resultado normal y qué porcentaje de mis máquinas deberían tener resultado anormal? Yo no esperaría que más del 20% de mis máquinas fueran anormales, pero tampoco me gustaría que fuera cero, porque el análisis de aceite está hecho para capturar los modos de falla y ojalá desde el momento antes de que se presente el defecto en la curva PF. Lo veremos también la próxima semana. Pero, ¿qué porcentaje es aceptable? ¿Cuántos resultados quieren ustedes que sean anormales? Y lo más importante es, ¿cuál es el elemento anormal que ustedes estarían dispuestos a aceptar? ¿Viscosidad anormal? ¿Contaminación anormal? ¿Número ácido anormal? ¿Desgaste anormal? Todo va a depender de sus objetivos de confiabilidad y del impacto que estos tienen. Ahí están los indicadores que tienen que ver solamente con los resultados anormales del cumplimiento en el análisis de aceite. Muchos se repiten, como decíamos anterior, costo de mantenimiento por unidad, retrabajos, mantenimiento, trabajo planeado, trabajo reactivo, trabajo no planificado, productividad, costo del tiempo extra de mantenimiento. Todo eso tiene que ver con el indicador de la efectividad que tenemos en el programa de análisis del lubricante. Para concluir, quisiera simplemente hacer por aquí 4 comentarios en particular. Los objetivos de confiabilidad tienen que estar ligados a los objetivos de la organización, alineados justamente con lo que definen como los criterios básicos principales de una empresa. La medición de la gestión sirve para ajustar la estrategia y sirve para localizar esas oportunidades de mejora. La lubricación de excelencia impacta de manera positiva los indicadores de gestión de confiabilidad y mantenimiento. Quiero verlo desde el punto de vista del vaso medio lleno, porque podría decir lo inverso. La lubricación que no se hace correctamente impacta negativamente en todos los indicadores de mantenimiento y confiabilidad. La lubricación de excelencia, la que está alineada con los principios básicos del estándar ICML 55, ayuda a lograr los objetivos de la gestión de activos. Con esto termina la presentación. Yo quiero agradecerles por su participación. Tienen ahí a la vista mi correo electrónico. Estaré dispuesto a conversar con ustedes más adelante, a responder sus preguntas. En este momento, nuestros amigos organizadores de este evento, Móvil de Perú, toman el control para hacer el cierre de la presentación, tomar sus preguntas y estoy aquí con mucho gusto dispuesto para responderlas. Muchas gracias. Gerardo, nuevamente muchas gracias. Yo creo que ha sido una excelente presentación en términos de lo que nos has podido compartir. Yo creo que es claro para todos que los objetivos del negocio
tienen un fundamento o una parte de su fundamento en lo que es la gestión de activos, ¿no? La gestión de activos es algo que pues ha tomado una dimensión importante en términos de que estos activos al final terminan siendo determinantes en el ROI, ¿no? En el retorno de la inversión de cualquier tipo de negocio, ¿no? Y de ahí que las áreas de confiabilidad y mantenimiento son sumamente importantes para poder mantener estos activos dentro de los planos sobre los cuales se ha hecho la inversión. El tiempo de vida, su disponibilidad, su confiabilidad, son sustancialmente fundamentales para poder, digamos, establecer esos objetivos de negocio, ¿no? Entonces, cuando uno mira el árbol, cómo se van conectando todos estos factores, los objetivos del negocio terminan ligados a la gestión de activos, estos ligados a la gestión de confiabilidad, estos ligados a la gestión de mantenimiento, pero también el rol que juega el lubricante para poder sostener esta columna vertebral de las empresas es fundamental, ¿no? Tú nos has dado ahora varios ejemplos de lo importante que es ligar al lubricante con indicadores y qué impacto tiene, digamos, al final del día si es que no seguimos las prácticas correctas asociadas, digamos, a todo lo que debemos tener en cuenta cuando consideramos a la lubricación dentro de lo que ya debería ser, ¿no? O va camino a ser, ¿no? El producto, la persona, los procesos, procedimientos, son parte fundamental, digamos, para poder sostener esos objetivos del negocio, ¿no? Así que, Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias a todos también por su asistencia. Los invitamos a nuestra próxima sección el martes 9 de junio. El tema, yo creo que digamos, es parte de lo que está sucediendo. Es un tema que le hemos denominado la importancia de evaluar la condición del lubricante en tiempos de contingencia. Asimismo, nuevamente los vuelvo a invitar a Genius, nuestra página en redes sociales de LinkedIn, para que se conecten y puedan, digamos, compartir con nosotros y nosotros con ustedes información que creo que va a ser muy valiosa en ambos sentidos, ¿no? Así que quiero darle el pase a Kenneth para que, por favor, le haga llegar a Gerardo las preguntas que han sido hechas durante la presentación. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima sesión. Gracias, José. Listo, Gerardo. Muy interesante la charla. Yo creo que todos han estado muy atentos. Una primera pregunta sería, en términos de esta norma, la ICML 55, que ayuda dentro del plan, o dentro de la parte que atañe a la lubricación, para la norma ISO 55000. En tu experiencia o como recomendación para todos los que nos están escuchando, debería haber una organización que lidere, un personal mínimo en términos de recursos, con posiciones asignadas, para liderar este cambio dentro de la organización. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Todo va a depender de la estrategia de mantenimiento de la organización. En los casos donde se utiliza el TPM, digamos, el mantenimiento efectuado por el operador desde el punto de vista de las tareas básicas, obviamente la estrategia es distinta. Cuando tenemos operaciones un poco más grandes, minería, pesca, la parte industrial, generalmente dependemos de la formación de un equipo. ICML no establece un mínimo. ICML te dice, mira, esto es lo que hay que hacer. ¿Quién lo hace? No sé, pero eso es lo que tiene que hacerse. Entonces, si tú logras con una persona, con 5, con 10, con departamento externo, con propio, lograr hacer lo que te dice el estándar, es suficiente. ICML no te dice que tienes que hacerlo con tu propio personal.
te da la opción de que incluso una de las áreas que tiene que ver con la parte de ICML está en la evaluación del desempeño de tu proveedor de servicios de lubricación, ya sea interno o externo, cómo contratar, cómo medirlo, cómo establecer los lineamientos básicos. Esto es algo que se está moviendo mucho en los últimos años en la industria. Ya las plantas ya no están haciendo la lubricación por sí mismas, sino que están subcontratando, y a veces los criterios de subcontratación no están bien definidos y por lo tanto le sale peor el remedio que la enfermedad. Entonces, habrá que pensar siempre en identificar cómo está el tema de la ICML. Por cierto, les tengo una noticia. Esta semana ya está terminando de hacer la revisión editorial de la norma en el idioma español. Yo esperaría que antes de un par de meses ya estuviera por ahí a la venta para los que tengan el deseo de adquirirla. Listo. Otro tema que me pareció muy interesante fueron los 9 principios de la lubricación, algo que es tan básico, pero que cuando uno va a las operaciones adolecen mucho de esto, ¿no? En tu experiencia, ¿por dónde deberían empezar en este tema de los principios de la lubricación si es que quieren cambiar la mentalidad de las personas a lo largo de toda la organización, ¿no? Porque no es un tema solo en la base, en el técnico de lubricación, como lo llaman el lubricador, sino que tiene que venir un cambio organizacional desde la gerencia. Sí, correcto. Todos los procesos de mejora inician con un reconocimiento de cuál es tu situación actual. O sea, ¿dónde estoy con respecto a esos 9 principios básicos de la lubricación? ¿No? O incluso, ¿dónde estoy con respecto a los requerimientos, a las cláusulas específicas del estándar internacional? Cuando nosotros tratamos de ver nuestra realidad, estamos influenciados por el día a día, estamos influenciados por nuestras creencias y por nuestros propios conocimientos. Pero cuando nos referimos a un estándar o tenemos una guía que nos permite evaluar adecuadamente, podemos identificar todo lo que estamos haciendo bien, todo lo que no estamos haciendo bien y todo lo que podemos mejorar. Yo arrancaría por allí. Yo arrancaría por identificar cuál es la situación en la que estoy para poder entonces identificar cuáles son mis oportunidades y a las oportunidades establecerles una prioridad y hacer un plan de mejora, hacer ese plan de gestión de la lubricación de la misma forma que se hace el plan de gestión de activos. Primero haces un assessment, una evaluación, luego defines la hoja de ruta, estableces prioridades y te pones a ejecutar el plan. Ese sería el principio desde mi punto de vista. Listo, Gerardo, muchas gracias. Tenemos otras preguntas, ya no tan relacionadas con el tema de hoy. Igual hay un par ahí que creo que siempre son preguntas que siempre salen o que tienen dudas todas las personas que estamos metidos en el tema de la lubricación. Por ejemplo, uno dice, estoy usando una marca de aceite y ahora me toca cambiar de proveedor de aceite. ¿Qué de análisis deberían hacer para saber que no van a cambiar las condiciones de lubricación? Todo depende de cómo vayas a gestionar el cambio. Si tú vas a retirar todos los aceites de tu planta y vas a reemplazar completamente el aceite, solamente tienes que hacer un flushing, un enjuague de la máquina y listo. Pero si en algún momento tú vas a mezclar lubricantes, el lubricante anterior con el lubricante nuevo, hay que tener la precaución de hacer pruebas de compatibilidad. El estándar, les puedo pasar detalles, incluso un par de artículos relacionados con cuáles son los riesgos que hay específicamente para cambiar de tipo de lubricante o de marca de lubricante. No solamente de marca, de tipo también. Entonces, si quieren enviarme un correo o colocar su correo aquí mismo en el chat en el que nos encontramos, de ahí nosotros podemos hacer el envío directo de este tipo de información. Hay que tener cuidado con la compatibilidad, primero que nada. Listo. Y la última para cerrar es, esta también pregunta suelen hacerla muy seguido, ¿se recomienda añadir aditivos extras a los lubricantes que ya son 100% formulados? ¿Me puedo pasar 2 horas hablando de ese tema? ¿Quieren? Hay un concepto dentro de lo que es la formulación de los lubricantes que a mí en lo personal me sorprende, a pesar de tantos años que tengo metido en el tema de la lubricación, me sorprende esa
esa magia que hay en la selección del básico lubricante o los básicos lubricantes. ¿Sí? Hay lubricantes que son mezcla de grupo 1 con grupo 2 con grupo 3. Hay lubricantes sintéticos que no solamente son sintéticos, son bisintéticos o trisintéticos, tratando de que los científicos que investigan esto logren extraer lo máximo posible de cada uno de estos básicos. Si no me equivoco, el Mobil One es un lubricante trisintético, lleva polialfa-olefina, lleva éster y lleva diésel. Son tres básicos integrados en la misma formulación. Y luego, después de que tenemos la base, que es el lubricante, el especialista lo que hace es ver el requerimiento que tiene ese lubricante y empezar a diseñar cómo, mediante compuestos químicos, absolutamente logra balancear que el desempeño en todas las áreas sea de una manera pareja. Tiene que, en un aceite de motor, por poner un ejemplo, tiene que equilibrar la dispersancia junto con la detergencia, junto con el índice de viscosidad, junto con la protección al desgaste, junto con la modificación de la fricción, junto con la parte del manejo de la humedad, junto con la baja temperatura, junto con la fluidez. Y entonces crea toda una estructura para llegar a ese nivel. Bueno, es tan mágico el concepto que tenemos un aditivo que es de naturaleza ácida, como el dialquilitiofosfato de zinc, y que al mismo tiempo en el lubricante tengo un compuesto que es básico o alcalino, como los jabones organometálicos que hacen al detergente. Si ustedes ponen un básico con un ácido en algún elemento, los dos se van a reaccionar y se van a neutralizar. ¿Cómo hace la química de la formulación del lubricante para que estos dos elementos se mantengan en el mismo compuesto sin reaccionar? Les pongo otro ejemplo. Hay tres tipos de aditivos. Hay un aditivo que si tú le pones más, mientras más le pongas en la formulación, mejor es su desempeño. Hay otro aditivo que tú le pones, aumenta su desempeño y luego llega un momento en el que aunque le pongas más ya no cambia. Y hay aditivos que tienen una función diferente. Tú le pones, mejora, mejora, mejora. Y si le sigues poniendo, empeora, 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 empeora. Tienes que poner una cantidad exacta. Bueno, todo ese concepto de la formulación del lubricante, tú vas a llegar a desbalancearlo, a desequilibrarlo si le agregas algo adicional. Siempre les pregunto yo lo siguiente cuando me hacen ese cuestionamiento. Tú pregúntale a un fabricante de lubricantes si su lubricante lo puede mezclar con otra marca. ¿Qué te va a decir? 100% te va a decir no, no se pueden mezclar. Tú le preguntas a un fabricante de lubricantes, oye, ¿puedo mezclar este aceite de motor con el aceite hidráulico? Te va a decir no. ¿Por qué? Porque los aditivos son diferentes. Y después llega alguien con un producto mágico, ¿sí? Y te dice, mira, tú no te preocupes, este producto es compatible con todos los aditivos y con todas las marcas y con todos los productos y con todos los tipos de lubricantes. O sea, nada más les pido que piensen lógicamente. ¿Ustedes creen que sea posible que haya un aditivo que tú le agregues a una máquina y que sea compatible con todo y con todos? Les dejo la respuesta a ustedes. La segunda es, sí, hay aditivos que mejoran una propiedad específica, antidesgaste, que es lo que generalmente tenemos como aditivos que se le agregan al lubricante. Imagínense que por mejorar una capacidad, que es el antidesgaste, que efectivamente se puede modificar, porque ese es uno de los aditivos que mientras más le pones, más capacidad tiene. Pero ¿qué pasa con la resistencia a la oxidación? Nada más es les pido que analicen. Resistencia a la oxidación. Detergencia, dispersancia y comportamiento en altas y bajas temperaturas. Cuando hacen esa mezcla, ganan en 1 y pierden en 7 de los otros parámetros especiales de equilibrio del lubricante. El lubricante no está hecho nada más para proteger contra el desgaste. Tiene los elementos necesarios en función de lo que le piden los fabricantes de los equipos, del estándar internacional, del API, de lo que ustedes quieran. Está cumpliendo con eso. Dejen al lubricante trabajar en su equilibrio, trabajar en su formulación. Créanle a esa gran cantidad de dinero que se invierte en tecnología y en desarrollo de aditivos que pone de su parte el fabricante del lubricante y déjenlo así. Si quieren construir su propio lubricante, entonces compren otra cosa. Compren un básico y entonces ustedes hagan su propia formulación.
Espero que ese no sea el caso. Listo, muchas gracias. Y ya la última que acaban de enviar para cerrar, que me parece muy, muy relevante al tema. Nos preguntan, ¿cómo convencer al personal encargado que deben comprar herramientas necesarias y que no pongan excusas de tener gastos innecesarios, dice? Tanto así como para invertir en educación y los otros ítems que se mencionaron en el webinar, ¿no? Yo creo que esto está muy relacionado con el lubricante, el costo del lubricante dentro de los costos de mantenimiento tiene un porcentaje muy bajo, pero el impacto de tener una mala selección de lubricante y una pobre lubricación tiene un impacto grandísimo dentro de los costos del mantenimiento, ¿no? ¿Qué también nos podrías comentar sobre esto, Gerardo? Fíjate que hay forma de calcular, proyectar los beneficios que tienen que ver con un lubricante limpio, fresco y seco. Se puede inferir, de acuerdo con el nivel actual de limpieza, a un nivel propuesto de limpieza que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con los accesorios, que tiene que ver con las prácticas. ¿Cuántas veces se puede incrementar la vida de la máquina? Es una justificación que a mí me tocó vivir hace 27 años, 28 años, cuando empecé yo con aprender y a implementar estrategias de lubricación de clase mundial. Nosotros logramos prácticamente en el primer proyecto que nos propusimos triplicar la vida de unos motores. Ya no existen, son unos motores 16B149 de Detroit Diesel de 2 tiempos. Bueno, logramos triplicar la vida de esos motores gracias a las prácticas de lubricación. Cuando uno ve lo que cuesta mejorar el impacto que tiene sobre un costo mínimo en el mantenimiento, entre el 2 y el 5% del costo total de mantenimiento es la lubricación, dependiendo de la planta. Y el impacto que ese 2% tiene sobre el costo de mantenimiento puede ser hasta del 14%. Entonces, imagínense cuál es el retorno de la inversión que tienen allí. La segunda parte de la pregunta que tiene que ver con la educación, la voy a responder como siempre la respondo. Si tú crees que la educación es costosa, imagínate lo que te cuesta la ignorancia, el no tener al personal adecuado. Imagínate que tienes un técnico en lubricación que no es un técnico en lubricación, un lubricador, que llega a la planta y no sabe nada, le das una botella de aceite y le dices, lubrica las máquinas. ¿Cuál es el impacto que puede tener? Lo vimos ahora con los indicadores. Una persona que le aplique el lubricante incorrecto, que le aplique el lubricante contaminado, que mezcla lubricantes, que le pone más grasa de la que requiere porque para él su criterio dice mientras más, mejor. ¿Cuál es el impacto que tiene? Entonces, son cosas de sentido común que nosotros, desde el punto de vista de la gestión de la lubricación, tenemos que encargarnos de convertir en un impacto financiero. ¿Cuáles de los elementos, aprovechando un poco lo que hablamos aquí en esta presentación, cuáles de los indicadores se ven afectados si yo hago más? ¿Sí? ¿Cuál es el indicador que todo el mundo quiere ver en su planta? El MTBF. Bueno, ¿cuál es el impacto de la lubricación en el MTBF? ¿Cuál es el impacto de la lubricación en el costo del mantenimiento? ¿Cuál es el impacto de la lubricación en el tiempo de paro de las máquinas? Una hora de paro en una máquina puede darte el dinero que necesitas para comprar un lubricante de mejor desempeño, para pagar el concepto del diseño, el diagnóstico, la ingeniería, los implementos, los elementos y la educación de toda tu planta. La cuestión es simplemente saber convertir la oportunidad, saberla convertir en un retorno sobre la inversión, que es el lenguaje que hablan los financieros. Cuando hagan su diagnóstico del proceso de lubricación, siempre busquen cómo convertir ese diagnóstico en un proyecto y ese proyecto en una parte de valor neto presente, tasa interna de retorno, el saber cuánto voy a invertir y cuánto me va a regresar y en cuánto tiempo me va a regresar. Todos los proyectos que implementamos nosotros, todos absolutamente tienen tasas de implementación de retorno de la inversión por arriba del 90%. Y no solamente en la parte teórica. Cuando ya se implementan, tú ves el resultado y el impacto que esto tiene. Personal certificado, personal educado, que sepa hacer las cosas. Los 9 principios de la lubricación aplicados correctamente. Tenemos una planta trabajando con lubricación de excelencia. Listo, Gerardo. Eso sería todo. Muchas gracias por las respuestas. Excelente bueno, frase, les agradezco Gerardo. mucho. Hermosísima Muchas gracias frase. a ustedes. Hermosísima frase. Pienso que las empresas hoy en día deben tener
un eslogan, esa frase, para podernos capacitar y ser más rentables para ellos, para sus propios beneficios. Gracias, Gerardo. Ha sido un honor estar en tu presentación. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias, ingeniero Gerardo. Si tienen más preguntas, pueden colocarlas ahí en el chat. Déjenme su correo electrónico y con mucho gusto nos daremos tiempo para responderlas. Les agradecemos mucho su participación. Nos vemos por aquí el próximo martes a la misma hora, 10 de la mañana.